desde el principio yo soy una persona muy competidora. He tenido como ese incentivo de pegarme a algo y antes lo hacía mucho con los MMORPG. Pero a mí me frustraba que siempre era como pay to win y yo decía como no, vale. En cambio, en mi caso, unos amigos me invitaron un día random a jugar Smash y me di cuenta que Smash era como más de precisión, más elaborado, o sea, no habían estadísticas para subir, nunca había jugado un fighting game. Eso me incentivó mucho porque vi que ellos se enfocaban más que nada en el mental, como que va a ser la persona, va a escudar, va a o sea, y tantas opciones que habían que yo dije, wow, aquí sí puedo porque aquí además depende más de ti, no de cuánta plata le metas a un juego. Yo conocía el Smash y la comunidad de Cali, pero yo los conocía era de vista. Entonces se me hizo muy bonito el detalle también en el que eran muy competitivos, pero sanamente, o sea, siempre empezaban con puñito y siempre terminaban con puñito. Y yo fui a mi primer torneo y me fue relativamente bien quedando de quinto, no fue casi ningún top, pero que el caso es que entré al top 8 y yo dije, wow, gané algunas tales, me gustó, la comunidad fue muy acogedora. Desde ahí yo dije, no, yo quiero mejorar en esto, quiero mejorar en esto. Y al principio fue por eso, fue como, no, quiero mejorar, quiero ser el mejor. Y después me quedé porque empecé a viajar a otras regiones, a Eje Cafetero, los quiero mucho, a Bogotá, a Medellín, y en cada una tengo muy buenos amigos. Pero ¿por qué eso? En Barranquilla, porque yo viajo para allá y yo digo, oh, qué comunidad tan bonita, o sea, conocer gente nueva, lugares nuevos, Smash me abrió la oportunidad de eso. La decisión que me hizo venir a Venezuela fue Flamas. Ahí de verdad que yo no tuve nada que ver, yo ni siquiera sabía del Stone Ocean 7, esto tiene como 5 meses de preparación. Yo me vine a dar cuenta al último. Flamas me escribió así de la nada y él estaba súper emocionado y él me dijo como, ven, vamos al torneo Stone Ocean 7. Yo le dije, dale, ¿dónde va a ser? En Venezuela, no. Entonces fue lo primero que le contesté. Y me dio mucha risa con él, porque él, dale, vamos. No. Y él después me fue contando, no, mira que la comunidad nos ha invitado y Flamat siempre ha tenido ganas de visitar su comunidad porque él nunca participó en un torneo aquí en Venezuela, es venezolano. Y yo dije como, bueno, qué pecado, sí. Y me da como, también conocer, tal. O sea, fue como una puerta a abrirme a experiencias ya internacionales y ver qué tal está el nivel en comparación. El ambiente del evento está muy bonito, está muy bonito, están todos muy amables. Conocí a Ishtar, Juan, son los que más se me han quedado los nombres, Beto. Han sido personas muy amables conmigo, ellos siempre están como, no, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? Tal, ¿estás bien? Todo el mundo me está hablando, todo el mundo o sea, yo estoy caminando por ahí, me siento una celebridad porque todos se me acercan, tú eres el que venía a Colombia. Y llego como así, activamente. Y ahí se torna una conversación y hasta el momento todos me han parecido muy acogedores. La comunidad de Venezuela es muy competitiva y eso no es malo, eso me encanta porque es como, cuando estuve practicando donde Juan, antes de aquí, es como, no, estoy practicando, voy a jugar con ellos, tal. Y en un momento fue como, no, dame un mejor de 3 y un mejor de 5, así en friendlies y baneando y todo. Y yo dije, ay, dale, pues. Y entonces fue y yo también me tiré el rollo como, bueno, entonces vamos a practicar serios. Y me pareció muy bonito porque eso, tiene como esa pizca de, no, venís aquí, te queremos bajar. Entonces es muy bonito eso de que, obvio, amigos y todos panos muy amables, pero la competitividad no la quita nadie, esa chispa no la quita nadie. Mi participación en el bracket, estoy dudoso, pero con ánimo, estoy emocionado. No diría confiado, sino eso, emoción, porque me quiero mostrar a mí mismo que puedo llegar muy lejos en este. Me veo saliendo de Pulse y ganando contra Des, que sería el que me tocaría saliendo de Pulse. Y ahí me tocaría contra Morrocoyo para entrar a top 8 por Winners. Es una pelea muy difícil, he estudiado mucho para esta pelea, pero nació obviamente el top 1 de Venezuela, él ha ganado torneos en Florida. Entonces me pone a pensar, los oponentes del torneo que me pueden dar muchos problemas en el bracket en general. Pues el primero que conocí fue Steed, jugué contra él, jugamos un set, Fox, Scholl, y Fox es un matchup que gracias a Adran yo lo he tenido como bien practicadito y sé como más o menos las mañas que tiene, pero Steed lo juega de una forma tan diferente y tan bonita. Él conoce mucho a su muñeco y conoce mucho a su muñeco en Ultimate, que me ganó la primera, me hizo picha la primera. Las otras dos las gané, pero aún así dije como, vale, este man juega demasiado. Morrocoyo, claramente, Calva Flow, Pancakes, también porque es una persona que es muy admirada en Colombia, tanto Cian como Camelone de Cali, son como que lo han cogido de referente por ser main Inkling, y Flamas, claramente, que viene de Colombia. Son como los que llego, son top, y tengo que cuidarme de ellos.